Exxon Valdez. Introducción. Indicamos que en sí constituye una de las catástrofes ocasionadas por un error humano, más grandes ocurridas en el mundo y la peor tragedia ecológica en la historia de Alaska. Pues se dio en costas ocurrida en el día 24 de marzo de 1989, cuando se produjo un derrame de más de 257.000 barriles de crudo, es decir, 41 millones de litros. Su principal impacto fue debido a un lugar en el que se produjo la tragedia, pues este constituía como un gran lugar remoto en el que existía gran variedad de fauna marina, que fue constituida como un lugar de demasiadas especies y demasiada fauna, afectada de manera irreversible. No podemos dejar de lado el gran impacto socioeconómico, el cual fue ocasionado en los moradores del lugar y que en su mayoría eran pescadores artesanales. Todos fueron ocasionados con grandes problemas y en sí constituía un gran problema en el asunto tanto alimenticio y económico-financiero. Hoy en día, debido a la acción de la naturaleza, es decir, al movimiento de las mareas, se calcula que aún existen más o menos 76 toneladas de crudo que aún no se han disuelto en el agua, es decir, en la actualidad, que ha pasado de mucho tiempo. Y en fin, podríamos indicarle como una parte de desarrollo que el accidente era en la fecha del 23 de marzo de 1989, cuando a las 9:12 p.m. en la terminal petrolera de Alyeska, Valdez, Alaska, el barco Exxon Valdez partía rumbo a Long Beach, California, con un cargamento de 200.962.720 litros de petróleo crudo. 3 horas más tarde, el barco llamado Exxon Valdez se impactó en el arrecife de Blade, fracturando 11 de sus tanques de petróleo, derramándolos en sí por completo y ocasionando un gran daño a la vida animal, y el turismo fue inimaginable, en el cual ocasionaron un daño totalmente irreversible. Miles de especies animales y vegetales de la región murieron por intoxicación o problemas relacionados con el derrame. En sí, como podríamos indicar, lo que denomina que es la descripción del barco, indicamos que el Exxon Valdez era un barco petrolero de aproximadamente 300 metros de largo y con un peso de 280.000 toneladas. Marcado a su máxima capacidad, era en el año de 1989 el segundo barco más nuevo de la compañía marítima de Exxon Valdez. Solo era maniobrado por 19 tripulantes más del capitán. Relato del accidente. Durante 12 años que se había empezado a funcionar la terminal petrolera de Alaska, se había hecho más de 87 viajes de los barcos petroleros hasta la noche del 23 de marzo de 1989. El Exxon Valdez arribó al puerto de Alyeska a las 11:30 del 22 de marzo de dicho año. Se le dio tiempo libre a la tripulación mientras se cargaba el barco. El capitán fue visto tomando unas horas antes en bares distintos. El capitán Murphy declaró que había notado aliento alcohólico al capitán Hasselhoff. El barco salió del puerto bajo el mando del piloto del puerto, el capitán Murphy, el cual era encargado de dirigir los barcos que encontraban y salían a través del estrecho de Valdez, un canal de 80 metros de ancho. Al salir del estrecho, pasó al mando del capitán Hasselhoff. Al tomar el mando, solicitó permiso a la Guardia Costera para desviar su recorrido. Posteriormente, el capitán Hasselhoff pasó el mando al señor Coase y se retiró a su camarote. No tenía licencia para pilotear. Hasselhoff había desviado la ruta y encendido el piloto automático. A las 11:55, el señor Coase ordenó cambiar el curso para regresar a la ruta anterior, ya que se veía una roca que emergía solamente a 10 metros sobre la superficie. El señor Coase ordenó de emergencia dar vuelta a la derecha. El capitán no informó al señor Coase que estaba activado el piloto automático. El señor Coase olvidó desactivarlo. El piloto automático desactivado impide cualquier maniobra manual. El Exxon Valdez golpeó el arrecife de Binks. El casco fue perforado en varios lugares, en la cual 260 barriles, aproximadamente unos 40.878.000 litros de petróleo, fueron derramados. Reacción de Alyeska, la Guardia Costera, ADEC y Exxon. Las compañías petroleras que eran encargadas de transportar el petróleo de un lado a otro
Una de las responsabilidades de esta compañía era de atender cualquier derrame que se produjera, para lo cual contaba con buques capaces de desplegar barreras flotantes. Al momento del derrame, uno de los barcos se encontraba inservible y su reemplazo aún no había llegado. El otro apenas se había terminado de reparar y otros se encontraban en la bodega. Para cargarlas no se disponía del personal suficiente, de tal manera que no se llegó al lugar del accidente sino después de 14 horas y media, lo que implicó que una gran parte del petróleo fuera derramado y se hubiese disparcido en una amplia zona a cerca de 40 kilómetros cuadrados. La compañía Alyeska, como hemos descrito, se encontraba imposibilitada de actuar. La Guardia Costera se declaró incompetente por no contar con los recursos necesarios, ni económicos ni materiales, para atender dicha catástrofe. La compañía petrolera propietaria del buque tardó mucho en reaccionar. El presidente general de Exxon nunca se presentó al lugar del siniestro. Exxon propuso inicialmente el uso de dispersantes, mientras que tanto el director de ADE no autorizó hasta que se realizaran muchas pruebas para comprobar su efectividad, y las especies marinas acabarían intoxicándose con el petróleo. Exxon también probó quemando el petróleo en la superficie del mar, pero esto fue igualmente rechazado debido a que la densa nube que despidió la prueba fue considerada tóxica para las poblaciones circundantes. El gobierno local de Alaska se vio rebasado por los hechos y se limitó a ser un observador crítico de la situación, pues políticamente no era conveniente involucrarse en ninguna de las labores del rescate. Posturas ante el accidente. Es lamentable que al iniciarse las investigaciones del accidente, el gobierno, las compañías petroleras, Exxon, Alyeska y la sociedad civil centraran toda su atención y su esfuerzo en buscar culpables y no en resolver la crisis que en ese momento se vivía. Exxon trató de ser inculpado lo menos posible, argumentando que las medidas que se tomaron fueron limitadas por la agencia ADEC, que es el Departamento de Conservación Ambiental de Alaska. Esta agencia debía aprobar cualquier medida relacionada con el derrame, y así se hacía partícipe de las implicaciones que tuvieran las decisiones tomadas por Exxon. En cuanto a las organizaciones que ayudaron con la limpieza, aquí decimos que junto con Alyeska hubo 3 organizaciones que prestaron ayuda de forma inmediata. Los especialistas de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, con el uso de las tecnologías experimentales de bioremediación, asistieron a la limpieza del derramamiento. La NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, estuvo implicada en el abastecimiento de los partes meteorológicos para Prince William Sound y permitió que el equipo de limpieza adaptase sus métodos a las condiciones atmosféricas. Los especialistas del Instituto de Marina de Hobbs en San Diego y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Aves de Berkeley, California, establecieron un centro para limpiar y rehabilitar las aves acuáticas. En cuanto a las consecuencias ecológicas, decimos que el petróleo o cualquier otro tipo de hidrocarburos, crudo o refinado, daña los ecosistemas marinos, produciendo uno o varios de los efectos que se mencionan a continuación, que son la muerte de los organismos por asfixia, muerte de los organismos por envenenamiento, sea por absorción o contacto, muerte por exposición a los componentes tóxicos del petróleo, solubles en agua, destrucción de los organismos jóvenes o recién nacidos, efectos negativos sobre la reproducción y propagación de la fauna y la flora marina. También tenemos la destrucción de las fuentes alimenticias de las especies superiores.
La contaminación de las playas por petróleo causa serios problemas económicos a los habitantes de las costas que pierden ingresos por la actividad pesquera y la turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren al menos de 1 año de su recuperación cuando tienen corrientes o olas fuertes. Pero las playas que no tienen estas características tardan varios años en recuperarse. Los estuarios y marismas sufren el mayor daño y no pueden limpiarse eficazmente. Consecuencias de la flora. Según estimaciones del Consejo de Administración del vertido del Exxon Valdez creado por el gobierno de los Estados Unidos para la recuperación del ecosistema dañado, grandes manchas de petróleo aún llegaban a las playas de Alaska, localizadas a más de 800 kilómetros del arrecife donde el Exxon Valdez encalló el 24 de marzo de 1989. En algunas de las playas, la capa del crudo tenía hasta más de 1 metro de espesor. La formación de una película impermeable en la zona del derrame afectó rápidamente a la flora, obstruyendo y bloqueando el paso de los rayos solares y así como el intercambio gaseoso, lo cual produjo que haya un desfase en la creación de la fotosíntesis en las especies marinas. En cuanto a las plantas de la orilla que crecen en la arena, también fueron gravemente afectadas, pues el crudo que llegó hasta las playas produjo que se quemaran los seres que allí vivían dentro de estas arenas. En cuanto a los invertebrados, de manera similar ocurrió la Otra de las cosa. consecuencias que ocasionó el derrame del Exxon Valdez, tenemos la baja considerable en cuanto a la cría y reproducción del salmón y las sardinas, que esto es la principal fuente de sustento económico de los pescadores del lugar. Fue tanto así el impacto económico que hasta hoy en día los pescadores del lugar tienen consecuencias de tipo psicológico, tienen afecciones psíquicas. Es así que hay pescadores que al verse afectados y al verse sin trabajo de la noche a la mañana llegaron al suicidio. Se dio desestabilidad emocional dentro del matrimonio, lo cual desembocó en una gran cantidad de separaciones. Esto tenemos entre otras de las consecuencias. Ahora, para ganar aceptación de la región por el público, se planteó un programa de evaluación de recuperación del entorno, junto con un amplio programa de información durante los años 1996 y 1999. Se informaba semanalmente mediante emisiones radiofónicas de las metas alcanzadas en el programa de restauración. El derrame del Exxon Valdez provocó una importante crisis dentro del sector pesquero estadounidense. También el fondo del mar donde se produjo el derrame se vio afectado, pues el crudo, si bien inicialmente flota, después de algunas horas se hunde, alcanzando la zona bentónica. Allí vive una serie de organismos de todo tipo que son asfixiados por esta capa de crudo que cae desde la superficie. En cuanto a las consecuencias de la fauna, como resultado del derrame del Exxon Valdez, muchas especies han sufrido pérdidas de largo alcance. Por ejemplo, la exposición crónica del petróleo en las bocas de las corrientes aumentó la mortalidad de los huevos y de las crías del salmón rosa durante al menos 4 años después de ocurrido el derrame. Cosa similar ocurre con otras especies, con crustáceos, que por lo menos tomarán como cerca de 10 años para poder recuperarse de los efectos negativos ocasionados por el derrame, ya que todavía queda petróleo en diversas playas y lugares rocosos. De acuerdo a diversas investigaciones donde han cavado cerca de 1000 hoyos, las playas cercanas del derrame, el petróleo encontrado se mantiene en iguales condiciones que semanas después de ocurrido el desastre ecológico, hace más de una década atrás. Es el caso, por ejemplo, de las nutrias marinas, que por su naturaleza llegan a las playas y cavan en busca de alimento. Esto produce que el petróleo que allí se encuentra nuevamente se renueva y siga afectando, nuevamente se incorpore al ecosistema y siga afectando toda la biodiversidad. La superficie derramada cubrió finalmente 460 millas cuadradas. Se dice que este derrame fue uno de los más grandes en la historia y que provocó el quebrantamiento de todo un ecosistema. La marea negra mató más de 350.000 aves marinas, 3.500 nutrias, 250 águilas calvas
y cerca de 14 ballenas. Consecuencias para la empresa. Las consecuencias graves, negativas que tuvo para la empresa Exxon Valdez fue lo que el gobierno estadounidense tomó cartas en el asunto, ya que vieron que eso no debería volver a ocurrir. Entonces desde que hubo ese accidente se comenzó a cobrar un seguro para cada embarcación. Entonces desde hace 13 años el gobierno estadounidense prohíbe a toda embarcación cruzar por las aguas internacionales si es que ellos no han pagado un seguro. Esto es en el caso de que hipotéticamente puede ocurrir otro accidente, para así ellos tomar ese dinero para remediar el daño que puede ocurrir ante otro derrame de petróleo. También tenemos que el gobierno estadounidense está mucho mejor preparado que el europeo, ya que el europeo ha tenido muchos accidentes de derrame de petróleo desde hace muchos años atrás. Como otras, tenemos las consecuencias que tuvo negativas para la empresa, fueron también las multas que se pusieron con todo motivo y razón para el derrame ocurrido en Alaska. Primero una corte les nombró que les dictó sentencia de 5.100 billones de dólares para remediar el daño ocurrido en Alaska, ya que hubo bastante afectación a la fauna del lugar del accidente. Como tenemos otras consecuencias, también fueron los que no pudieron pagar ese dinero. Entonces hubo una apelación a lo que le bajaron a mil billones, pero todavía sigue en asuntos pendientes de ese trámite de la sentencia. Y también tenemos aquí, viene la conclusión. Como grupo hemos sacado de que hay varias consecuencias para este accidente: un error humano, negligencia, muchas cosas, ya que se sabía que era un peligro latente que iba a ocurrir esto en ese lugar, en Alaska. Por ejemplo, se sabía que el piloto era alcohólico, no hubo una preparación adecuada de todo el sistema de la aeronave, y también de que hubo negligencia, se confiaron en todos. Y debemos ver que este error que se podía prevenir pudo haberse evitado. Y todo esto nos enseña de que nos pusimos a pensar en el grupo también, ¿qué tal si esto pasaba, un barco chocaba contra las Islas Galápagos? Es de tal así la magnitud de la afectación que hubo en Alaska, que nos da mucho que pensar y que debemos tener más cuidado en todas estas circunstancias que viene pasando en nuestro planeta, y más que todo estar atentos y cuidar nuestra naturaleza, ya que es para el futuro de nuevas generaciones, ya que no podemos nosotros explotar todo aquí y no importarnos nada lo que viene en las futuras generaciones, ya que ellos también deben apreciar lo que nosotros hemos cuidado para ellos. Y como qué más conclusión del grupo, podemos decir que este trabajo nos abrió mucho la mente y nos hizo recapacitar de muchas cosas. Gracias.